Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludamos a las redes sociales en esta mañana. Transmitimos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana que se titula Los dos testigos de Apocalipsis. Los dos testigos de Apocalipsis. Y hoy vamos a ir al estudio de las profecías bíblicas, vamos a meter a la escatología, que es la rama de las profecías del futuro. Y vamos a estudiar hoy los dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Y qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Vamos a ir ahí a Apocalipsis 11, del 1 en adelante, todo el capítulo hasta donde yo le diga, es hasta el 14. El estudio es del versículo 1 al 14. Vamos a irlo desarrollando versículos por versículos. Y vamos a dar lectura primeramente al versículo 1 y 2. Dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos por partes. ¿Qué entendieron en estos dos versículos? ¿Alguien entendió algo? ¿Nadie? De eso se trata, de que cuando nos metemos a estudiar Apocalipsis, nos estamos metiendo a lo más sólido, a la álgebra, a las matemáticas de la Biblia, por así decirlo. Y para esto estudiamos precisamente, porque todo cristiano tiene que conocer toda la extensión de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso yo les pregunté si habían entendido algo, y si no, no hay problema, porque para eso se trata este estudio, para que conozcamos de qué se trata el libro de Apocalipsis, para que usted crezca, para que usted madure, para que usted aprenda, llegue a una madurez espiritual en cuanto ya está conociendo la palabra de Dios. Y si no estudiamos lo más sólido de la Biblia, como son los profetas mayores y los libros de Daniel y Apocalipsis, si no llegamos a estudiar, nunca nos metemos ahí, nos vamos a quedar niños espirituales. Estos dos versículos, todo recién convertido no le entiende. Es normal porque acaba de nacer de nuevo. Pero también, conforme van llevando su vida cristiana y se congregan y nunca les enseñan esto, les causan un daño. Porque en una iglesia se debe de predicar todo el consejo. Es por eso de que cuando en una iglesia está recibiendo la palabra sólida, está recibiendo un alimento balanceado, mire, esa persona, ese cristiano, va creciendo como el niño que después de que le dejan de dar pura leche materna, en polvo, lo que sea, y empieza a comer papillas, y empieza a comer carnes, y empieza a comer, el niño va creciendo. Pero si tú a un niño le das toda la vida leche, ya lleva 10 años, 5 años, 6 años, y el niño anda en biberón, con biberones, pues ese niño no va a crecer saludable, no va a desarrollarse porque está tomando pura leche. Así es la palabra de Dios. Por eso es necesario que conozcamos el alimento balanceado para que nuestro crecimiento espiritual lleve un balance y podamos desarrollarnos y podamos presentar defensa
cuando nos pregunten. Muy bien. Estos dos versículos que está hablando aquí, vamos a entender que se está hablando de un tercer templo que se va a construir en la gran tribulación. Quiero que me pongan atención, por favor, para que usted entienda. Aquí los quiero bien centrados porque nos estamos metiendo a algo sólido. Estos dos versículos, el 1 y el 2, hablan de un tercer templo. Usted tal vez lo ha leído o lo había leído y no había entendido a qué se refería. Y más abajo habla de dos testigos y algunos sí han aprendido o lo han escuchado que se trata de dos varones, dos testigos que vienen en la gran tribulación, que vamos a ver que son Elías y Moisés. Pero estos dos versículos casi nadie los entendía hasta en el siglo XXI. La palabra de Dios fue teniendo más revelación en cuanto a las profecías. Miren, vamos a entender con este estudio que vamos a ver hoy que claramente nos encontramos en el tiempo del fin, que hemos llegado ahora sí a donde la Biblia nos señaló. Quiero que vaya rápidamente, no pierda Apocalipsis, a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 3 y 4. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Dios le dice a Daniel que ponga un sello al libro, porque será ese sello, ese candado será quitado en el tiempo del fin. Y hemos visto que aquí en el versículo 4 dice que cuando la ciencia aumentará, es que hubiéramos llegado como una señal profética de los tiempos finales. Esta palabra ciencia significa conocimiento. Y sí realmente se está refiriendo a la ciencia en cuanto a la tecnología. ¿Ok? Y vemos que la tecnología está ahorita a todo lo que da, que hemos llegado al tiempo de los microchips. Muy bien. Entonces, en el siglo XX todavía estaba empezando a quitarse, a abrirse el candado de las profecías, como le dijeron a Daniel. Ya es en el siglo XXI que empieza a haber más luz. Por ejemplo, la profecía del arrebatamiento no tenía mucha relevancia en el año 40, 50 y 60. No tenía mucha importancia, no lo predicaban todavía porque no había llegado el tiempo del fin, sino con que fueron pasando los siglos, la revelación de Dios en su palabra es progresiva, que va en aumento. Y es cuando llegamos al siglo XXI, es donde Dios quita el candado, se quita el candado y empieza a dar más luz de lo que ya está revelado aquí. Y es por eso que los predicadores, pastores, que están de llenos metidos en la palabra, a ellos se les da más revelación, iluminación por el Espíritu Santo, para que puedan entender mejor. Obviamente, aparte de que todos los que antes de ser pastores fueron también discípulos de otros pastores de mayor experiencia. Ningún pastor se hace pastor de la noche a la mañana sin que haya sido discipulado por muchos años. Entonces todos fuimos aprendiendo de otros maestros y estos maestros aprendieron de otros maestros y así consecutivamente fueron caminando. Llegamos al tiempo del fin y es ahora donde nos damos cuenta, por este estudio y otros, de que realmente nos encontramos en este tiempo final, que estamos a días, meses o posibles poquitos años más de que la profecía más esperada
del arrebatamiento suceda. Regresamos a Apocalipsis. Y estamos hablando del versículo 1 y 2. Dice que me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y este es el estudio de los dos testigos. Dice así, y se me dio una caña semejante. Juan está ilustrando, esta imagen ilustra que el templo de Salomón, anote estos pasajes como base bíblica. El templo de Salomón, la luz por favor y que quede encendida. Hay un pasaje, anótelo nada más porque no nos va a dar tiempo, en Ezequiel capítulo 10, del versículo 3 y 49, usted lo puede leer, donde el templo de Salomón fue medido con una vara que medía aproximadamente de 50 a 60 metros. Era una vara que se usaba en el Antiguo Testamento como lo que hoy en día es el metro, que conocemos como se llama flexómetro, que viene de 3 y 5 metros. En ese tiempo no existía esta herramienta y eran las medidas, agarraban una vara de caña y con esa era la medida. Por ejemplo, hoy en día hay medidas, por ejemplo, reglas que miden 1 metro, que lo usan comúnmente las costureras. Bueno, algo así semejante se usaba en el Antiguo Testamento, pero con medidas de 50 a 60, había medidas de 30 metros y con eso medían. En Ezequiel 10, del 3 a 49, lo que le estoy citando, usted lo va a leer, todo ese pasaje y va a entender que a Ezequiel le dieron que midiera el templo. Y estamos hablando en este pasaje del versículo 1 y 2, que a Juan, en la revelación de Apocalipsis, le están dando, que dice ahí mismo, levántate y mide el templo de Dios. Cuando dice, mide el templo de Dios, ¿a qué templo se está refiriendo? Si estamos ya, de Apocalipsis 11 está en un intervalo para la última trompeta. Si usted se da cuenta que después del versículo 15 continúa otra trompeta, entonces hay un intervalo. Bueno, y las trompetas se están dando ya a mitad de la tribulación. Recuerda que son 7 años, 3 años y medio de tribulación y de gran tribulación. ¿Por qué tribulación y gran tribulación? Porque la tribulación empiezan los juicios y la gran tribulación más grandes son los juicios, más severos. Por eso se llama gran tribulación, gran sufrimiento, gran angustia, por así decirlo. Entonces, estamos viendo de que aquí a Juan le están diciendo, mide el templo de Dios. ¿Qué templo se está refiriendo? Entonces se está refiriendo a un tercer templo que se va a levantar después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las noticias de Jerusalén, los judíos ya están preparados, ya tienen preparado todos los artículos, todos los utensilios, la maqueta, como lo vamos a ver ahorita, para el tercer templo. Ellos, desde que fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo, ¿se acuerdan? Que en el año 70 después de Cristo fue destruido el templo que había reconstruido el rey Herodes cuando el Señor Jesucristo entró a predicar ahí, el templo de Salomón, que fue reconstruido primeramente por Nehemías y Esdras, Ageo, que son tres libros contemporáneos, y estaba Zorobabel como gobernador civil, etcétera, etcétera. Fue reconstruido y la última reconstrucción que le hizo fue el rey Herodes. Esto no está en la Biblia, sino en la historia, y es ahí donde, cuando ya estaba reconstruido ese templo,
fue cuando viene y entra el Señor Jesucristo. Muy bien. Pero pasan 70 años desde que Él asciende y profetizó en Mateo 24 que este edificio no quedaría piedra sobre piedra. Y fue así la profecía que da el Señor Jesucristo, que en el año 70 el emperador romano Tito viene y toma la ciudad, la santa ciudad, así como lo hizo el rey de Babilonia. ¿Se acuerdan? Nabucodonosor, que sitió la ciudad y se llevó cautivo a los judíos y se llevó los utensilios del templo, se los llevó también. Y lo mismo hizo este emperador Tito en el año 70 después de Cristo, y fueron cuando los judíos fueron dispersados. Hasta en el año de 1948, el 14 de mayo, todos los judíos que se dispersaron, que unos murieron ahí en el holocausto nazi con Hitler, mató a más de 6 millones de judíos. Hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos empezaron a regresar porque se cumplió la profecía de Isaías 66:1, donde dice que Dios iba a levantar en un día una nación. Fue el renacimiento de Israel cuando los judíos empezaron a regresar a Israel, y a partir de esa fecha, del 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nación, y ahí se activó el reloj profético, el tic-tac, para la cuenta regresiva de los últimos tiempos. Muy bien, entonces se quedan sin templo. Los judíos que regresan del 48, regresan a Jerusalén, no tienen templo. Ellos, los judíos ortodoxos que no se han convertido, quieren regresar a los holocaustos y están esperando que alguien les autorice, les dé el banderazo para que inicien la reconstrucción de un tercer templo, porque como fue destruido ese templo de Salomón, lo único que quedó de ese templo es el muro de los lamentos que se ve hasta hoy en día en Jerusalén. Y si ustedes se ve, a un costado está la cúpula dorada o la mezquita de Omar. Esa mezquita de Omar se llama mezquita de Omar para los musulmanes porque fue un profeta, según Omar, que construyó esa mezquita en el año 606. ¿Sí? Entonces, debajo de la cúpula dorada, de acuerdo a la historia, quedaron ¿cómo se llama? El cimiento, las bases de lo que era el templo de Salomón, debajo de la mezquita, de acuerdo a la historia. Y lo único visible es una barda que ustedes ven donde llegan a orar los judíos ortodoxos. Entonces, los judíos ortodoxos están esperando que se vuelva a construir el templo porque ellos quieren volver a sus sacrificios, cosa que sí será hecho después del arrebatamiento, cuando el anticristo surja y les autorice y les dé hasta el presupuesto para que ese tercer templo sea levantado rápidamente. Entonces aquí Juan está viendo un templo de Dios. Si estamos a mitad de tribulación, ya acá en el capítulo 11, por lógica no hay duda que se está refiriendo que el templo que le están diciendo a Juan que mida es el tercer templo. Y el versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregada a los gentiles. Los gentiles son todas personas que no son israelitas. Y ellos hollarán la ciudad santa. Esta palabra hollarán significa la destruirán, la pisotearán. Está queriendo decir 42 meses. 42 meses se refiere a 1260 días, a 3 años y medio. ¿Ok? Cuando dice que esta ciudad santa la pisotearán, la destruirán los gentiles por el gobierno del anticristo, por la persecución que va a venir sobre Israel, 42 meses, está hablando de que también el gobierno del anticristo solamente va a tener gobierno por 3 años y medio. El anticristo no va a gobernar los 7 años completos. ¿Por qué?
Porque los primeros 3 años Él aparece como un pacificador, como un Mesías para el pueblo de Israel. Un Mesías libertador que Israel lo va a recibir, lo va a aceptar, porque fue el único que le firmó un tratado de paz por 7 años. Y cuando Israel vea ese tratado de paz por 7 años, que habla Daniel 9:27, ¿se acuerda? Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Ok? Ahí está hablando también Daniel 9:27 de ese templo. Daniel 9:27 al 29 habla de ese tercer templo, donde el anticristo, que al principio les va a dar el presupuesto y que levanten ese templo rápidamente, él mismo lo va a profanar a los 3 años y medio, metiéndose al lugar santísimo y haciéndose pasar por Dios. Se va a sentar en un trono en el lugar santísimo. Y cuando eso suceda, en Mateo 24 dijo el Señor Jesucristo que cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. La profanación, la abominación desoladora se refiere a que el anticristo va a profanar ese templo que van a construir a los 3 años y medio y se meta hasta el lugar santísimo. Y es ahí donde los judíos se van a sacar de onda. ¿Cómo es posible? Este no puede ser Dios porque es humano y Dios es espíritu. Entonces, esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y también Jesús lo vuelve a mencionar. Ok. Entonces aquí vemos que esta construcción del tercer templo, a Juan le dice que lo mida tal y como lo midió Ezequiel en el capítulo que le di, capítulo 10. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Donde está la cúpula dorada ahorita, esa que se ve, abajo está el templo, lo que quedó, lo del templo de Salomón. Muy bien. Si los judíos quisieran construir el tercer templo ahí, los musulmanes no van a estar de acuerdo porque tendrían que derribar la cúpula dorada. Se llama la mezquita de Omar. Los musulmanes no le llaman sinagoga, no le llaman iglesia, no le llaman templo a sus lugares de reunión, le llaman mezquita. Entonces, si los judíos quisieran quitar esa cúpula para construir el tercer templo en la gran tribulación, se va a armar una guerra con los musulmanes. Entonces, tienen que ver una opción donde no se levante un problema porque ya les firmaron un tratado de paz y lo que quieren los judíos es tener paz durante 7 años. Muy bien, vamos a ir a esta diapositiva para que vean qué es lo que estoy explicando. Miren, aquí está lo que le estoy diciendo, la cúpula dorada, la mezquita de Omar. En este espacio, el versículo 2 es lo que está diciendo, pero el patio que está afuera del templo, déjalo. Este espacio, eso es lo que le están diciendo a Juan, déjalo. No lo midas. ¿Por qué? Es ahí donde tengo que ilustrar con estas imágenes para que usted entienda estos versículos que nunca los había entendido. Déjalo. Porque es lo que yo le decía, que si aquí está, debajo de esto está lo que era el templo de Salomón, se armaría la guerra. Entonces, hay un espacio que está, este es el espacio disponible para que aquí sea construido el tercer templo. Entonces, esta es la imagen que el templo de Salomón, que van a volver a construir los judíos, va a quedar así. Literalmente, como se ve en esta imagen, aquí está la cúpula y a un costado, donde decía espacio disponible, ahí va a quedar el tercer templo. Muy bien. Si estamos hablando de que esto ya está listo, ya está preparado todo, ya tienen el terreno, ya sabe dónde va a ir, ya tienen todos los utensilios. Miren, ya tienen hecha la maqueta. Esta es una maqueta que está en Jerusalén, que tienen los judíos ortodoxos, que está en un museo
donde esta es la maqueta del templo, la réplica del templo de Salomón. Y esta es la maqueta del templo que van a volver a construir. Este es un museo. En este museo, ustedes lo ven por YouTube, ahorita vamos a ver un video, donde tienen todos los utensilios listos, los trajes de los sacerdotes, las arpas, los candeleros, las copas, todo lo que se usaba, ya lo tienen listo. Y si esto lo tienen listo, es de aquí donde nosotros discernimos, entonces esto ya va a suceder. Ahora entendemos por estas señales de que ya nos encontramos en los últimos tiempos, no cabe duda. No es que faltan dos siglos más, o como dicen muchas personas, no, que falta 1000 años para que venga Cristo. No, Señor. Ya no pueden pasar más de 50 años, no pasan. Es menos. No podemos poner tiempo exacto porque nadie sabe el día y la hora, dice Mateo 24, pero por las señales nos damos cuenta que estamos a pocos meses, días o años, muy cortos. Muy bien. Esto es la maqueta, entonces vamos a ver este video. Ahí está. Una pareja de inmigrantes norteamericanos en Israel construye una arpa antigua que sería utilizada en un futuro templo judío. El proyecto es financiado por el Instituto del Templo de Jerusalén, que ya ha invertido $20 millones para realizar la visión del tercer gran templo. In the temples around the times of holidays, there was 4,000 harpists, and it's actually the instrument of Israel, the national instrument of Israel. Also, the prophets would never prophesy without a harp playing. The kings always had harpists there, and nothing really would go on until the harp set the mood, because it has a magical effect, the sound, that brings healing and spirituality to the situation. We hope that our instruments will be used in the third temple. Los turistas llegan a la exhibición de la maqueta que representa lo que será el tercer gran templo en la visión de los impulsores de este proyecto. Según ellos, Dios le permitirá construirlo una vez que llegue el Mesías, lo que ocurrirá bien pronto. 2,000 years after the destruction of the Holy Temple, we are here again, bringing about the obligation, the command that God has told us, make me a temple so that I will dwell among the people. The third temple, which will be a house of prayer for all nations, will be built very soon, and we are here preparing the different vessels in the exact authentic size, authentic material, as is described in the book. The different musical instruments, there are 93 different articles. We have already prepared 70. Of course, 70 various different articles, but we need many, many more of each article. Los promotores de la iniciativa deberán enfrentar un obstáculo un poco más inmediato. En el lugar en donde esperan se levante el templo se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, dos sitios venerados por el Islam, un lugar que ya ha conocido bastante violencia en los últimos años. Ahí está el video de lo que yo vengo explicando y se dan cuenta cómo los judíos ortodoxos ya tienen todo listo. Entonces, si ya está todo listo para construir el tercer templo, entonces el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. A eso vamos, que tenemos que estar discerniendo. Y es por eso que es muy importante que estudiemos estas cosas, porque esto nos da más conocimiento, más discernimiento y que estemos velando más. Por eso cuando en una iglesia no predican estas cosas, la iglesia se duerme, está dormida, no sabe nada. Por eso cuando en una iglesia se predica la palabra, mire, no nos jactamos de que somos los únicos, pero tratamos de predicar lo que es la sana doctrina y tratar de dar un alimento balanceado para que cuando usted reciba el alimento sólido y balanceado, miren, esa palabra lo va a fortalecer y no va a haber necesidad, aunque a veces sea bueno, es bueno que le estén predicando todo el tiempo, lechita, que Dios te ama, y siempre le están predicando una iglesia caída, una iglesia
en bancarrota, etcétera, etcétera, y todo el tiempo, y llega el momento de que solo los que ya no quieren comer lechita, que quieren algo más sólido, empiezan a pensar qué van a hacer. O me voy de ahí para aprender otras cosas mejores en otra iglesia, o si quiero seguir siendo niño espiritual, pues me quedo con la lechita. Y es por eso de que a los niños, que son niños espirituales, no les gusta. Les da sueño, les aburre, no me interesa, no le entiendo, porque son niños. Pero el alimento sólido son los ¿para qué? Para los que han alcanzado madurez. Porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de la leche espiritual, Hebreos 11:5. De acuerdo a la palabra, Dios quiere que en un determinado tiempo quiere que seamos maestros. No precisamente en un púlpito, en todas las áreas donde tú te encuentres, en tu oficina, en tu familia, donde tú seas un maestro para poder enseñar la palabra y no te quedes callado cuando te pregunten. Cuando el cristiano ha llegado a esa madurez de saber defender la palabra, ha crecido, es un cristiano sano, maduro. Por lo tanto, esa misma palabra que ha sido penetrada en su vida, mira, cuando vengan las pruebas, porque van a venir, no los van a tirar a la lona. Cuando un cristiano está alimentado sólidamente, miren, cuando vengan las pruebas, una adversidad, algo pasó, ese alimento que te ha fortalecido, estás bien nutrido, no te va a tirar a la lona. Pero en cambio, aquellos que no están bien nutridos espiritualmente, un problemita y ya los acaba. Ya no quieren asistir a la iglesia. Ya dejan de ir porque vino un problema, etcétera, etcétera. Bueno, pero un cristiano bien nutrido jamás será derrotado. Muy bien, entonces vemos de que esto está señalando que es la construcción del tercer templo que viene. Muy bien, que hemos visto en otros pasajes que este tercer templo va a ser profanado por el anticristo. Muy bien. Dice el versículo 3 para avanzar. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos, 2 profetas, que vamos a hacer, que son Moisés y Elías, por la característica, solamente van a profetizar 1260 días, que son 3 años y medio nada más. No son 7 años de tribulación. Ellos comienzan su ministerio de la gran tribulación hacia adelante, 1260 días, cuando ya esté construido el templo. Y esto del tercer templo, es posible de que después del arrebatamiento, meses después, inicie la reconstrucción, para que al cabo de un año, posiblemente, o meses, porque le van a meter kilos para que en meses esté parado. Con la tecnología que hay hoy en día, ese edificio, ese templo va a ser construido rápidamente. Entonces dice que van a profetizar solamente 3 años y medio. Vestidos de cilicio significa de luto, como cuando en el Antiguo Testamento, cuando iban a ayunar, se vestían de cilicio y de ceniza. Era un símbolo de duelo, ¿sí?, de humillación delante de Dios para que Dios tuviera misericordia. Y estos 2 testigos que van a andar vestidos de cilicio, en símbolo como de duelo por el mundo, en el significado de que para ese tiempo el mundo va a estar totalmente corrompido, mucho más. Si ahorita que Cristo no ha venido, ¿cómo vemos cómo está el mundo? Cuando después de que suceda el rapto, este mundo va a venir, pero en colapso moralmente, religiosamente, y las cosas se van a empeorar mucho más que si ahorita vemos qué cosas están sucediendo.
los cristianos que se queden van a ver mucho más tragedias, mucho más maldad, mucho más inmoralidad. El mundo se va a depravar totalmente. Ahí sí, a todo lo que da. Y es por eso que estos dos testigos van a andar vestidos de cilicio en señal como que si estuvieran doliéndose principalmente porque ellos vienen al pueblo de Israel, por Jerusalén, que va a estar corrompido totalmente. Es como cuando hoy en día, ¿no? Alguien que no es cristiano, se le muere un pariente, se viste de negro. ¿Por qué se visten de negro? Porque están con su dolor, de luto con su dolor. Precisamente en esa simbología, en ese paralelismo, estos dos testigos van a andar así como de luto por su dolor, por el pueblo de Israel, cómo va a estar corrompido totalmente. Versículo 4, estos testigos son los dos olivos y dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí a estos dos testigos, estos dos profetas, se les hace referencia como los dos olivos y los dos candeleros. Vamos a ir a Zacarías 4 para que entendamos el paralelismo. ¿A qué se está refiriendo Dios cuando dice que son los dos olivos? Zacarías 4, del versículo 1 al 3. Zacarías 4, del versículo 1 al 3. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro o candelero, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para que las lámparas estén encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Veamos esta diapositiva. Es Zacarías. 2 árboles de olivo y el candelabro o el candelero. Esta es la visión que Zacarías obtuvo. Muy bien. ¿Qué significa estos 2 olivos con el candelero o el candelabro en medio? Muy bien. Los 2 olivos eran 2 árboles que producen obviamente olivos y que del olivo extraían el aceite. Por eso cuando se acuerdan cuando Jesús fue al monte de los olivos y en el huerto de Getsemaní que se encontraba, Jesús cuando expira sangre por su piel es que porque en ese momento sintió la presión más grande en su vida. En otras palabras, el Señor Jesús fue como prensado de tanta presión que tenía sobre él por lo que iba a suceder en la cruz, que fue que expiró de su piel sangre. Estaba en el monte de los olivos y recordemos que del monte de los olivos ascendió y Zacarías 14 dice que ahí volverá a descender en su segunda venida en el monte de los olivos. Estos olivos son árboles que se dedican obviamente a dar los olivos y que esos olivos los prensan, los machacan con alguna máquina y extraen el aceite, como cuando machacan el coco y aceite de coco y aceite de esto y aceite del otro. Todo es procesado y machacado para que se extraiga el aceite. Era lo que se usaba en el templo, en el tabernáculo de Moisés, aceite de olivo, porque el aceite era lo que suministraba para que el candelero o candelabro estuviera encendido todo el tiempo. En el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, ese candelabro tenía que estar encendido y tenía que ser suministrado por aceite. Al tiempo de hoy,
cuando usan algunos artículos que le echan petróleo, gasolina y una velita, una mechita, ¿verdad? Y eso es lo que alumbran. Me acuerdo que en el tiempo de mi abuelita usaban esos artículos, no me acuerdo, les llamaban lámparas o quinqués. Ok, bueno, esos artículos se usaban así para que todo el tiempo alumbraran. El aceite de olivo es el combustible, por así decirlo, que usa el candelero para que todo el tiempo estuviera alumbrado. Muy bien. Si estamos hablando de un aceite que se extrae de los árboles de olivo, del olivo, ¿qué es la simbología o el paralelismo que tiene aquí con los dos testigos? Porque está haciendo referencia que junto a él los dos olivos. En otras palabras, Dios está haciendo una comparación espiritual de estos dos testigos con los dos olivos que Zacarías vio y el candelero. ¿En qué sentido? A esto quiero que me ponga atención. Si el aceite que es extraído de los olivos era para mantener el candelero prendido, y ese aceite, el aceite en el Antiguo Testamento era símbolo del Espíritu Santo. Al tiempo de hoy, ok, el aceite es símbolo del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Muy bien. La iluminación. El aceite mantiene el candelero encendido. La iluminación es la que da también el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vosotros sois la luz del mundo. Ok. ¿Qué está queriendo decir entonces Dios? Que estos dos testigos van a tener una unción muy poderosa del Espíritu Santo para poder predicar a un mundo, a una ciudad, a una nación corrompida. Y van a tener la luz de Dios, por lógica, por lo mismo que es el Espíritu Santo, van a tener luz, una iluminación para poder predicar dos contra el mundo. Porque para ese tiempo ya murieron los 144,000 judíos, que se van a levantar también pasadito el rapto. Se levantan los 144,000, cumplen su ministerio, los mata el anticristo cuando Dios lo permite, cuando hayan acabado su ministerio. Dice Apocalipsis que la bestia los vencerá. Y luego de los 144,000, Dios manda a estos dos testigos. Entonces, ¿cuál es el paralelismo, la simbología, la comparación? Que estos dos testigos van a tener una unción, van a estar llenos del Espíritu Santo para tener valor y predicarle a través de las redes sociales, de las televisoras, del internet, a Israel y por lógica a todo el mundo. Y eso es lo que debe tener un cristiano. Por eso dice Efesios 5:18, y sean llenos del Espíritu Santo. Ok. Nosotros debemos estar llenarnos para agarrar valor y poder predicar. Por eso un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo no puede predicar porque no tiene el valor. Le da vergüenza. No habla a nadie. A nadie le habla en su oficina. Nadie sabe que es cristiano o que es cristiano. No da testimonio. No le importan las almas porque le falta la llenura. Porque esa es la enseñanza que da también a nuestras vidas. Imagínate estos dos testigos que no tuvieran esa llenura del aceite de olivo, que es el Espíritu Santo hoy en día. ¿Cómo van a tener valor pararse en la plaza de Jerusalén, en el parque, por así decirlo, y predicarle a una nación, a los israelitas, a los judíos que se arrepientan,
que lo que está sucediendo, que esto y esto y esto y esto va a pasar. ¿Por qué crees que en las calles se ven, cuando vamos al centro, en los mercados, vemos a cristianos que están predicando con la Biblia en la mano? Yo he visto a hermanas ancianitas, vimos la vez pasada, predicando. Ancianita como de 60 y tantos años, con la Biblia y predicando en el mercado. Varones que yo he visto predicando con valor. ¿Por qué? Porque se parecen a estos dos testigos que van a aparecer. Y si nosotros no lo hacemos, ni siquiera compartes en las redes las prédicas, porque te avergüenzas. Es que no hay otra, mira, por donde le quieras, no hay justificación. Si no das testimonio en las redes, que nada más darle compartir, es que te estás avergonzando. ¿Por qué? Si tienes tiempo, y no es pecado deslizar el dedo de vez en cuando, no hay problema, no es pecado. El pecado es no dar testimonio, porque ya que no tienes el valor para predicar la palabra de alguna otra manera, entonces por lo menos en silencio, donde nadie te ve, por lo menos en tu Facebook, deberías estar compartiendo. Pero ¿por qué no lo haces? Porque te avergüenzas. No hay otra manera de poder explicar eso. ¿Por qué? Porque no quieres que te mire tu familia, tus contactos, y que digan, ¿y ahora qué le pasó? Cambió su Facebook, antes pura cosa secular, pura cosa mundana predicaba, y ahora lo veo su Facebook espiritual, pura palabra de Dios, que comparte lo de su congregación y esto, porque ya está lleno del Espíritu Santo y está siendo llenado más. ¿Hasta cuándo vamos a entender? ¿Y piensas irte en el arrebatamiento? Por favor. ¿Y así te quieres ir en el rapto? Cuando Jesús dijo, aquel que se avergonzare delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante del Padre. Tenemos que entender que si tenemos al Espíritu Santo, si no lo haces, te falta llenura. ¿Y por qué te falta llenura? ¿Por qué? Porque no te alimentas. No estás leyendo la palabra todos los días. No estás escuchando palabra. No repasas. Te falta. Hay algo que sí tal vez lees de vez en cuando y que a la carrera y siempre a la carrera y siempre a la carrera, pero no le dedicas el tiempo suficiente a estudiar la palabra de Dios en tu casa. Vas muy lento y por eso no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Este es el paralelismo que Dios está hablando. Lo está comparando, que van a estar súper, como dicen, ungidos por el Espíritu, por lo que antes era aceite. Y por la luz, que esa luz que da el candelero, estos dos testigos van a tener una luz y no van a ser tinieblas. Imagínate que Dios los envía a un ministerio específico y que ellos se callen porque les da miedo estar predicando la verdad y que los vayan a matar. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. Que no nos importa, no nos da vergüenza. Que hablen, que critiquen, que digan misa, pero nosotros vamos a predicar el Evangelio sin miedo. 4. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Zacarías 4, ¿verdad? Ahí lo dejamos y regresamos a Apocalipsis. Versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, 3 años y medio, 20 vestidos de silicio, ya lo expliqué. Estos testigos son los 2 olivos y son 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ya vimos la comparación espiritual que está haciendo Apocalipsis con el candelero y la visión que le dieron a Zacarías. ¿Quedó claro? 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
¿Por qué dice la Biblia que si alguno quiere hacerles daño? Estos dos testigos, y aquí sí va a ser literal, porque estos dos testigos que al estar predicando la palabra de Dios ya no van a predicar un evangelio de gracia. Ellos ya no van a estar predicando el evangelio de gracia, ellos van a estar predicando el evangelio de salvación de vida eterna. El evangelio eterno se llama. Que todavía aún así, miren cómo va a estar el mundo endurecido. Dios en su misericordia empieza levantando los 144,000. Los mata. ¿Qué hubiera hecho Dios si no tuviera misericordia? Los fulmina a todos y de una vez viene el milenio. Pero aún así en la gran tribulación les va a dar chance a todas esas personas que sabiendo Dios, sabe muy bien que ya no se van a arrepentir, que no tienen remedio. Pero para que no quede que Dios diga, para que digan que Dios es un Dios malo, en el día del juicio, Dios les va a decir, aún en la gran tribulación, les di la última oportunidad. Les hablé a través de la iglesia, les hablé a través de los 144,000, les hablé a través de los dos testigos y aún así no se arrepintieron, sino solo una pequeña parte. Muy bien. Entonces, estos dos testigos van a tener un poder, esto sí es literal, que van a sacar fuego, como ve esta imagen, voy a ver esta imagen. Miren, esto es lo que va a suceder literalmente. Esto no hay manera de interpretarlo de otra manera. Esto va a suceder. ¿Por qué? Porque ellos tienen que terminar su ministerio en el tiempo específico que Dios les va a dar. Y nadie les va a poder entorpecer su ministerio hasta que los días se cumplan que Dios ha determinado. Ellos al estar predicando y quiera alguien venir a matarlos, venir a herirlos o a insultarlos o a hacer algo, a cualquier daño, imagínense al salir fuego, una ráfaga como esa pistola de lumbre que usan los soldados, que queman todo lo que se pone al frente, van a hacer daño. Si alguien les quiere matar o hacer daño, ellos van a sacar fuego de su boca y van a quemar a todos los que se lo pongan. Porque ese es el poder que Dios les va a delegar literalmente para que puedan terminar su ministerio. No tiene que ser interrumpido por nadie hasta que el tiempo sea cumplido. ¿Y por qué la gente va a querer hacerles daño? Mire, leímos el 5, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir de él de la misma manera. Dice aquí, lea el versículo 10 y regresamos otra vez. ¿Por qué quieren hacerles daño? Versículo 10, leamos tantito. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas, ¿qué cosa? Habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué les querían hacer daño? Porque los moradores de la tierra eran atormentados. ¿En qué? En cuanto a la predicación de la palabra. No van a soportar los moradores de la tierra que estos dos testigos estén predicando la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo para ese tiempo va a estar enchamucado totalmente, que los que están ya a esa altura ya son los que están destinados para recibir o ya se iniciaron a marcarse. Por lo tanto, no van a soportar, y es por eso que para que estos dos testigos, dos contra el mundo, puedan aguantar, resistir al ataque, Dios les tiene que delegar este poder sobrenatural.
¿Por qué? Porque estaban atormentando. Imagínense, si hoy en día que tú le hablas a tu familia, le hablas a alguien, no soporta, se tapan el oído y hacen hasta, ya, por favor no me hable, mejor hablemos de otra cosa. Y cuando tú les empiezas a compartir o les empiezas a hablar, te cambian el tema. ¿No es cierto? ¿No te ha pasado? Cuando tú quieres meter la palabra de Dios, te evaden, te cambian la plática, se levantan y se van. Ahí nos vemos, me habló tal, buscan un pretexto porque no pueden soportar. ¿Por qué no pueden soportar? Por el espíritu contrario que ellos tienen. Es por eso de que solamente las personas que llegan a reconocer su estado moral y espiritual delante de Dios, que llega el momento y dicen, yo ya no puedo más estar luchando en mi carne, sé que necesito a Dios, es cuando se humilla, viene, escucha, el Espíritu Santo los redarguye y es cuando se dan por vencidos que tienen que recibir a Cristo. Pero los soberbios, los religiosos, los que se creen que saben todo, ellos no. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, un demonio. La Biblia dice que todos nosotros, antes de ser cristianos, teníamos un demonio. Y que eso era lo que hacía que rechazáramos. Eso era. Yo me acuerdo que cuando mi esposa se convierte, yo venía del sol y le venía a apagar su música. Le apagaba el modular, le bajaba el volumen. No soportaba que escuchara música cristiana. ¿Por qué? Porque así de enchamucado estaba yo. Pero no es hasta que reconocí mi estado espiritual en que yo me encontraba. Y es por eso que la gente no soporta, no nos tolera. Somos fanáticos, somos exagerados. No les caemos bien a algunos. Y cuando tú llegas a este estado de no caerles bien a todos, de que te rechazan, es ahí donde estamos viendo que en verdad estás lleno del Espíritu Santo. Porque el que quiera vivir cerca de Dios, ¿se acuerdan que dice Pedro? Sufrirá persecución. Un cristiano que no sufre persecución, que no sufre burlas, que no da testimonio, pues cómo los chamucos lo van a atacar. Porque sabe de que este es cristiano, pero como dicen, de boca nada más. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, el diablo no se mete con esas personas que se dicen ser cristianas, porque sabe que los tiene bajo sus botas. Sabe que no son salvos. Por eso no se meten. Pero los que están al frente, dando batalla, dando guerra, claro, el diablo no se va a quedar quieto. No le va a gustar. Se va a levantar y va a venir a atacar, a guerrear. ¿Y cuál es el arma que nos da Dios? La oración, el ayuno. Dios nos da las mismas armas para poder enfrentar al diablo. Pero cuando no conocemos y no estamos preparados, Dios, nos avergüenzan. Muy bien, entonces, ¿es por qué van a querer hacerles daño? Porque van a atormentar, no van a querer soportar. Imagínense que los dos testigos estén predicando. Ustedes pecadores, si no se arrepienten, miren lo que está pasando. Dios está mandando los juicios y está convirtiéndose el agua en sangre, está cayendo fuego del cielo, hay sequía, no ha llovido por sus pecados, arrepiéntanse, Cristo los ama, y esto, y la gente, no, sáquenlos de aquí, ya nos cayeron mal, ya no los queremos ver, y les van a querer hacer daño y no van a poder hacer, hasta que se haya cumplido el tiempo. Vamos arriba donde nos quedamos. Dice el versículo 6,
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muy bien, el versículo 6 es donde nos da unas características de la cual nos basamos para decir que son Moisés y Elías. ¿Por qué? Anote las bases bíblicas, por favor. Mire, en Segunda de Reyes del 1, capítulo 1, del 9 al 14, anótelo nada más, Segunda de Reyes, capítulo 1, 9 al 14, Elías desciende fuego del cielo. No nos daría tiempo a estudiarlo. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago vuelve a confirmar lo que hizo Elías. Santiago 5:17, anótelo y se lo leo. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Muy bien. Dice Apocalipsis 6 que tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Pero más arriba en el 5 dice que tienen poder para que saquen fuego de su boca. Y eso es lo que hizo Elías. Muy bien. Si dice el versículo 6, para que no llueva, eso es lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento. Cerró los cielos. Esto está, anote otro pasaje, en Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1 en adelante, usted lo puede leer en su casa y ahí ve el pasaje de donde Elías ora para que se cierre el cielo. Muy bien. Ahora, cuando dice más abajo, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, ¿cuántas veces? ¿Qué no acaso fue Moisés que trajo las plagas sobre Egipto? Las 10 plagas. Y mire, anote este pasaje. Éxodo 7:14 al 25. En Éxodo 7:14 al 25 es donde Moisés derrama la plaga de sangre sobre el río de Egipto. ¿Se acuerda que vimos en las trompetas donde los ríos se van a convertir en sangre? Y en las copas totalmente. Es aquí que de acuerdo a este versículo vemos que son estos dos testigos, entonces Moisés y Elías, porque los mismos juicios que están presentando aquí en Apocalipsis 11:6, de que van a cerrar el cielo para que no llueva, que van a tener poder sobre echar fuegos, que van a tener poder para convertir las aguas en sangre, ellos dos los hicieron en el Antiguo Testamento. En el monte de la transfiguración, anote Mateo 17 del 1 al 9, anótelo. Mateo 17 del 1 al 9, el monte de la transfiguración. ¿No es ahí donde Pedro y Jacobo ven a Jesús transfigurados y ven a Moisés y Elías? Y le dijeron, Señor, ¿no quieres que preparemos una enramada para ti, a Moisés y a Elías? Elías fue llevado al cielo sin ver muerte en una carroza. Moisés murió a los 120 años y en el último capítulo de Deuteronomio Dios lo enterró. Bueno, lo enterraron, pero quedó secreto dónde quedó el cuerpo. Muy bien, pero sabemos que ellos están vivos. Elías no vio muerte, fue llevado al cielo. Moisés sí.
Pero su alma y su espíritu fueron llevados al paraíso. ¿Cuándo? Cuando Jesús bajó al centro de la tierra, cuando Él muere en la cruz. Estaban aquí de este lado del paraíso, el seno de Abraham, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento, y de este lado estaba el Hades, el infierno, el Seol, el sepulcro que se le llamaba. Cuando Jesús baja, se lleva a todos los que estaban de este lado y se los lleva al paraíso que ahora está en el cielo. Y es por eso que Moisés, que si había bajado también su alma y su espíritu al seno de Abraham, y su cuerpo quedó enterrado donde nadie sabe hasta el día de hoy, entonces fue llevado, todos los santos del Antiguo Testamento fueron llevados al cielo. Y de ahí en adelante, todos los que mueren en Cristo suben al cielo, su alma y su espíritu, aunque el cuerpo quede en el panteón, o se lo coman los gusanos, o se haga polvo. Muy bien. Vemos entonces que por estas características son Moisés y Elías que regresarán. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, aquí está el tiempo determinado, la bestia que sube del abismo. La bestia, sabemos quién es, el anticristo, que sube del abismo. ¿Por qué del abismo? ¿Qué es el abismo? ¿Se acuerda? Es una cárcel donde están encerrados los demonios. Jesús le dijo a los demonios que los demonios le dijeron a Jesús: danos chance que nos metamos en esos puercos y no nos mandes al abismo, le dijeron. El abismo es una cárcel donde están los demonios. ¿Por qué dice que la bestia, sabemos que es el anticristo, que sube del abismo? Porque el anticristo, cuando resucite, ese es otro estudio, nada más rápido se lo explico. El anticristo, a los 3 años y medio, él va a sufrir un atentado terrorista, lo van a matar, herida de bala o punzocortante. Pero dice que va a resucitar. Cuando resucita el anticristo, cuando resucite, es ahí donde el mundo que está, lo van a decir: este es Jesús, el Mesías, entonces, porque resucitó a los 3 días. El anticristo va a imitar lo que hizo Jesús, resucitar al 3er día. Pero cuando resucite, el anticristo resucita cuando primeramente se manifiesta como un pacifista, un salvador, los primeros 3 años y medio, y después de que es muerto, lo matan, resucita, y cuando resucita, ya resucita con un principado, un demonio dentro de él. Por eso dice la bestia que sube del abismo. En otras palabras, el anticristo resucita, pero ya con un principado, un demonio de alta potestad, para que a través de ese gobierno, de ese demonio, el anticristo gobierne los últimos 3 años y medio. Entonces, el anticristo será un político que va a salir de la ONU, pero va a ser poseído por un demonio de alta jerarquía. ¿De dónde salió? Del abismo. Muy bien. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, es hasta el tiempo determinado que estos 2 testigos, ya que hayan predicado, que hayan causado juicios a la ciudad de Jerusalén, entonces el anticristo vendrá con su ejército a la plaza donde ellos estén predicando y los van a acribillar a los 2 testigos. 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta grande ciudad, por lógica, es Jerusalén, porque es ahí donde únicamente fue crucificado el Señor Jesucristo. Da la respuesta. Pero en sentido espiritual se llama Sodoma, porque para ese tiempo el mundo y todavía Jerusalén van a estar más corrompidos moralmente. Actualmente, la ciudad de Tel Aviv, ahí en Jerusalén, es la ciudad donde más llena está la agenda LGTB. Ahí en Jerusalén hay una ciudad que se llama Tel Aviv, que parece Sodoma y Gomorra. Una inmoralidad
de transvestis, gay y hombres con hombre moral actualmente. Imagínense que cómo es posible que la ciudad de Dios esté corrompida. Por eso le llama que en sentido espiritual, Sodoma, al pecado moral que va a estar corrompido en ese tiempo. Y Egipto, en otro sentido espiritual, al paganismo, al mundo pagano, a como se encuentra hoy. Por eso nosotros fuimos sacados también de Egipto. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, nosotros fuimos sacados de Egipto, que simboliza el mundo pagano idólatra. ¿Ok? Y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. A ver, versículo 9. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo esa escena, a la hora que estos 2 testigos sean muertos, acribillados a balazos, todo el mundo lo esté viendo? Porque está hablando de pueblos, tribus y lenguas a nivel mundial. No fuera posible por los satélites que hoy están en día. Hemos visto en las noticias que reporteros de Televisa, TV Azteca, se han ido a Ucrania para estar mandando señal de la guerra que está. Y allá están, nosotros los vemos a las 10:30 de la noche y ellos allá están. Al mismo tiempo, el mundo que está viendo las noticias está viendo lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo es posible? Por medio del satélite. Eso es lo que está pasando. Que imagínense las cámaras de CNN, Televisa y otras televisoras a nivel mundial van a estar en la plaza de Jerusalén y en el momento que estén acribillando a estos 2 testigos, las cámaras de televisión estén a todo lo que da en vivo, transmitiendo. Estamos transmitiendo en vivo desde la plaza de Jerusalén. Y miren, aquí tenemos a 2 hombres que profetas de Dios fueron acribillados y dando la noticia, y todo el mundo viéndolo por internet, por televisión, de toda tribu, lengua y nación. Van a ver en vivo, a todo color, esa escena. ¿Y qué va a pasar? Dice aquí: y de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué no van a permitir que sean sepultados? Porque los van a tener como perros. El mundo los va a odiar. Estos no merecen que los entierren, que se pudran, que se apesten. Así los van a tener. Así van a ver a los cristianos que se queden en la tribulación. El mundo los va a odiar. Si ahorita nos odian, cuanto más en la gran tribulación. Por eso no le recomiendo que se quede. No los van a enterrar, ahí van a estar. Y van a estar mandando la señal, televisión, internet, las transmisiones en vivo con los celulares, la gente que ande pasando por ahí, lo va a estar subiendo a Facebook, todos los que pasan filmando con los celulares y todo el mundo viendo por Facebook, por YouTube, esas imágenes. 10. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores. El mundo, cuando vean que estos 2 testigos fueron muertos, se van a alegrar. ¿Por qué se van a alegrar? Porque por fin se murieron estos fanáticos que ya nos habían caído re mal, ya nos tenían hartos con su predicación. Así va a estar la maldad y enchamucado el mundo que no va a soportar la predicación. Por eso, los cristianos que se queden y se arrepientan después del arrebatamiento, ahí sí van a nacer de nuevo. Se van a poner a predicar. Pero como van a tener ya el Espíritu Santo dentro y van a ser llenos, no les va a importar morir, porque sabe de que de todas maneras tienen que morir de un juicio, de un terremoto, de algo que les llegue la muerte, van a tener que morir. Dirá, entonces, prefiero morir honrando a Dios y predicando el mensaje de salvación, aunque me maten. De todos modos, ya no me queda mucho tiempo de vida. Me quedan 5 o 6 meses, porque empieza la persecución, cuando inicie la marca. Ahí sí se van a predicar. Todo lo que no quisieron hacer en este tiempo, lo van a tener que hacer, si se quieren salvar.
Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Y una luz no se enciende para que la pongas debajo de la mesa. Si Dios nos dio el Espíritu Santo y esa es la luz que debemos alumbrar, es para que no nos escondamos debajo de la mesa. Así está. Una luz no se prende, una vela no la prendes para que la pongas abajo. Por lógica, lo tienes que poner encima para que te alumbre. Cuando se va la luz aquí, tenemos velas a la mano y prendemos y las ponemos encima de la mesa mientras viene otra vez la luz. ¿Cómo es posible que un cristiano, teniendo la luz supuestamente del Espíritu Santo, se va a esconder? Es por eso que tienes que agarrar la onda, hermano. ¿Ya ves para qué sirven estos mensajes? ¿Cómo hay doble enseñanza? Así es la palabra de Dios. No es nada más pura profecía. Y se enviarán regalos. ¿Cuáles son los regalos? Los videos por WhatsApp. Va a ser un regalo. Les va a llevar un WhatsApp donde va el corte de video donde mataron a los 2 testigos. Y se alegrarán. Oye, mira, me acaban de enviar este video desde Jerusalén. Fíjate que aquí mataron a estos 2 fanáticos religiosos. Esos profetas que acuerdan que supuestamente parte de Dios. Mira, qué bueno. Me alegra que los hayan matado. Ya nos tenían harto por su predicación en internet. Todo el tiempo, nada más entraba a YouTube y ahí estaban los testigos. Entraba yo a Facebook y ahí estaban los 2 testigos. Qué bueno que los mataron, ya nos tenían harto. Esos se van a mandar el regalo. Y se alegrarán, les va a dar gusto. Pero, versículo 11. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que vieron. Después de 3 días y medio, cuando ya el cuerpo de esos 2 testigos se esté pudriendo, apestando, engusanando, la gente pase, vean el olor putrefacto, ante sus ojos, van a empezar en cuestión de segundos a recobrar vida. Y esto es literal. Y ahí van a resucitar y todo el mundo y las cámaras viendo la resurrección de los 2 testigos ante todo el mundo. ¿Para qué lo va a hacer Dios? Público y visible, para que quede testimonio que Jesús era el camino, la verdad y la vida eterna. Y todo aquel que cree en mí, aunque muerto esté, volverá a vivir. Juan 11:25. Entonces, con esa señal, con ese milagro, con ese evento de que los 2 testigos están resucitando literalmente, ya no queda más justificación delante de ellos. Con esto, Dios cierra su testimonio de que tuvieron la oportunidad para que en el día del juicio tuviste la oportunidad de arrepentirte cuando viste a los 2 testigos levantarse. Yo los resucité a ellos, yo también te pude haber resucitado, mas no quisiste, les va a decir. Rechazaste mi amor que te demostré en la cruz. De tal manera Dios nos ha amado. De tal manera Dios te ama, pecador, que me ves en este video. Que Dios te ama tanto que abrió sus brazos en una cruz por ti. Y ese mismo amor se los volverá a demostrar con ese testimonio de resucitar en vivo y a todo color a estos 2 testigos. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Literalmente, imagínense esta escena, resucitan bajo una nube, se paran sobre la nube y empiezan a elevarse, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo en el día 50 de Pentecostés. Fueron llevados al cielo, resucitados. Y después de eso, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrizaron y dieron gloria
al Dios del cielo. Un gran terremoto que van a morir 7,000 personas. La 10ª parte de la ciudad de Jerusalén va a ser destruida. Y ahí unos se van a arrepentir para dar gloria al Dios. En ese momento, que después de ese evento, que resuciten los 2 testigos, empieza un terremoto y cuando vean que la ciudad se está partiendo en pedazos, muchos se van a arrodillar y van a arrepentirse y van a dar gloria a Dios ahí donde estén, en la calle, en la plaza de Jerusalén, va a temblar y muchos se van a arrepentir, pero también habrá otro remanente, como lo hemos visto en los sellos y las trompetas, que no, que ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías, ni dejaron de adorar a los demonios, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan que hemos estudiado eso? Habrá una parte, pequeña parte, que se van a arrepentir y otros ni así. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí es donde viene el intervalo que les decía yo para la última trompeta. El segundo ay, este ay es un ay de dolor, es un segundo ay. Si esto que sucedió de ese terremoto era un segundo ay, imagínense el tercer ay. O sea, cada vez que dice los 3 ayes, ay, va en aumento y en aumento. O sea, el segundo ay era ese terremoto que imagínense 7,000 personas murieron. Muy bien. Entonces, vemos pues por todas estas señales de que en serio, ahora sí, concluimos pues de que estamos en los últimos días. Ya no hay más duda. Y tú estás esperando afirmarte en el Señor. Usted que me ve en este video, está esperando, ¿qué está esperando? Más bien para entregarle su vida al Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Estos juicios que estamos hablando, para los que nos ven y no conocen un poquito de estas profecías, no entienden, tal vez usted no entendió mucho, pero déjeme decirle rápidamente, este evento que acabamos de estudiar hoy se va a dar a los 3 años y medio de la tribulación. En otras palabras, después del arrebatamiento, otra profecía que es la próxima a seguir en este tiempo. Cuando usted vea en las noticias que desaparecieron miles de personas, millones de personas por todo el mundo, niños, y muchos cristianos desaparecieron, sucedió la profecía que se llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Ese estudio lo tenemos en YouTube, en la página de YouTube, usted lo puede buscar. Pero después del arrebatamiento de la iglesia, tienen que pasar 3 años y medio para que suceda este evento. Para que usted comprenda el tiempo cronológico de las profecías bíblicas. Y es así. Nosotros, para este tiempo, la iglesia que se va, ya no va a ver este evento. Entonces, ¿para qué lo estudiamos si ya no vamos a estar aquí? Precisamente de eso se trata. El Apocalipsis fue escrito para nosotros, para que sepamos las cosas que van a suceder pronto. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. Bienaventurados y dichosos son los que leen la palabra de esta profecía del libro de Apocalipsis. Somos bienaventurados. Cristianos que dicen, no me gusta Apocalipsis, es para echar miedo. No le entiendo. Al contrario, debería darte ánimo porque vas a ser bienaventurado. Dichoso. Es como cuando dicen, pasaste el examen de admisión. Oye, es que dichoso, qué bueno. ¿Por qué? Porque estudió. Pero cuando alguien reprueba, qué burro, reprobaste. Pues claro, no estudió. Es lo mismo espiritualmente. Bienaventurado, dichoso. Los que leemos, los que estudiamos. Y en este tiempo, es el tiempo que más se debe estudiar. Aunque no podemos predicar puro Apocalipsis. Y aquí lo hacemos paulatinamente, de vez en cuando. Aparte de que estoy
guardando la serie escatológica para ya subirla. Ya empecé a subirla a YouTube. Una serie de todo esto para que quede guardado. Por eso, yo le recomiendo a los que nos ven, si usted le llama la atención este tipo de estudios, que las descarguen. Y ustedes también aprovechan a descargarlas y guardarlas. Porque va a llegar el tiempo, cuando suceda el arrebatamiento y empiecen a predicarse más estas cosas, ¿qué va a hacer Facebook y YouTube? Las van a borrar, tal y como hicieron con el protocolo de esta pandemia. ¿Por qué borraban algo que estaba sanando vidas? Es lo mismo, porque detrás de esto está el diablo, para que la gente no sane y se muera en sus pecados y se vaya al infierno. Lo mismo pasará. El diablo seguirá trabajando porque sabe que le queda poco tiempo para que borren y quiten estos videos, borren estos canales y el mundo no sepa y se muera en sus pecados y no se arrepienta en la gran tribulación y se vaya al infierno. Es la misma cantaleta lo que va a hacer el diablo. Por eso, ustedes tienen que aprovechar este tiempo para meterse a la palabra. No hay que desperdiciar. Tenemos que seguir juntos, así como estamos, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos da una iluminación, ilustración de las cosas que va a suceder pronto. Señor, quisiéramos sin tu Espíritu Santo, no entenderíamos nada. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ahora entendemos que por este estudio estamos ya en los últimos días, meses, años tal vez. Y gracias porque nos has dado este entendimiento, esta revelación por tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, para que sepamos las cosas que van a suceder pronto y esto nos anime a limpiarnos más cada día, a conducirnos mejor delante de ti. Y nos los avisas a nosotros para que sepamos y no tomemos a la ligera nuestra vida cristiana. Es para eso, Señor, que tú nos los das a saber a nosotros. Señor, gracias por tu palabra. A los que nos ven en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Jesucristo. Tal vez tengas una religión, no importa la que sea. Me gustaría invitarte, que invites a Jesús a que entre a tu corazón. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que has hecho lo malo delante de Dios. Arrepiéntete y dile así con todo tu corazón estas palabras. Ahí donde estás, niño que me escuchas, niña, joven, muchacha, señor, señora que me escuche, anciano que me escuche, abuelo que has estado en una religión pero no tienes a Jesús. Si tú quieres hoy recibir el perdón de tus pecados por fe, repite estas palabras con todo tu corazón ahí donde estás. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Me arrepiento y te pido que perdones todos mis pecados. Entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi único Dios y Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa
Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida en este instante, que lo único que tienes que hacer es comenzar a leer tu Biblia de Mateo a Apocalipsis. Tienes que congregarte en una iglesia cristiana donde te enseñen el Evangelio, donde te prediquen la Biblia. Busca una iglesia cristiana más cerca a tu casa. Si tú quieres venir y vives en esta ciudad, quieres venir a conocer a vida nueva en Cristo, mándanos un mensaje, un messenger, un comentario en esta prédica. Nos gustaría orar por ti, conocerte y darte unas instrucciones. Pero hazlo pronto, hazlo ya, el tiempo se acaba. Si tú haces caso de este consejo, mira, tú te podrás ir en el arrebatamiento de la iglesia y librar todos los juicios que se derramarán en el mundo a través del libro del Apocalipsis por 7 años. Tú puedes ser librado si tú oyes este consejo. Así que nos gustaría conocerte. Mándanos un mensaje dando tu nombre, tu teléfono, para que te llamemos y oremos por ti. Mientras tanto, te bendecimos y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.